Gracias, Humberto. Muy buenos días. Atento a los elevados índices de inflación que viene padeciendo nuestro país ya desde hace muchos años, nos pareció de utilidad volver a repasar el tratamiento fiscal de las diferencias de cambio positivas. Uno de los efectos que produce la inflación es que se reduce en términos reales tanto la demanda como la tenencia de pesos. Los pesos se utilizan fundamentalmente para las transacciones corrientes, tiende a disminuir el ahorro en pesos y a incrementarse el ahorro en dólares, tanto en el país como en el exterior. Por otra parte, muchas empresas, para financiar sus ventas a plazo, lo que hacen es facturar las operaciones en moneda extranjera y se conviene el pago o en moneda extranjera o en pesos equivalentes. Así se van generando diferencias de cambio que pueden resultar significativas. Vamos entonces a referirnos al tratamiento fiscal aplicable a las diferencias de cambio positivas en los impuestos a las ganancias, al valor agregado y sobre los ingresos brutos. Comencemos por el impuesto a las ganancias. El tratamiento fiscal es diferente conforme se trate de personas humanas o de sujetos a empresa. Cambiamos la filmina. Jorge, ¿podemos pasar de pantalla? La siguiente. Impuesto a las ganancias personas humanas. En el caso de las personas humanas, como ustedes saben, se aplica la teoría de la fuente, se encuentran alcanzadas por el impuesto las ganancias, las rentas o los enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente y su habilitación. Se requiere entonces habitualidad o periodicidad y permanencia de la fuente. Hay una excepción a este principio general para las personas humanas que está dado por la gravabilidad de los resultados provenientes de la enajenación de títulos valores y de inmuebles y derechos sobre inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Recuerden ustedes esto por la modificación que introdujera la ley 27.430, estableciendo el impuesto cedular en el marco del impuesto a las ganancias. El artículo 26, inciso T de la ley del impuesto, exime las actualizaciones y las diferencias de cambio de créditos de cualquier origen o naturaleza en la medida en que se trate de rentas de fuente argentina. Este mismo artículo establece una excepción a este principio general de exención, que es el referido a las actualizaciones y diferencias de cambio de créditos originados por ganancias que deban ser imputadas por el criterio de lo percibido. Por ejemplo, si una persona humana vende a plazo acciones que no cotizan, puede establecer que las cuotas se paguen en dólares y en tal caso la diferencia de cambio que se produce entre el momento de la venta y el momento en que se cobran las cuotas no se encontrará exenta del impuesto, sino que se encontrará alcanzada por el gravamen por tratarse de un mayor precio de venta de las acciones. En el caso de que las diferencias de cambio generen resultados de fuente extranjera por estar vinculadas con capitales colocados en el exterior o con venta de bienes situados en el exterior, en tal caso las diferencias de cambio para las personas humanas también se encontrarán exentas del impuesto a las ganancias. Esto lo establece el artículo 134, inciso C de la ley del impuesto, y además lo reafirma el artículo 165.6.14 del decreto reglamentario. Veamos algunas operaciones que pueden realizar las personas humanas vinculadas con el tema diferencias de cambio. Concretamente, diferencias de cambio originadas en la tenencia de bienes en el exterior, no se encuentran gravadas, se encuentran excluidas del objeto del impuesto, conforme lo establece el artículo 2 de la ley del impuesto. Se trata de diferencias de cambio que de alguna forma reexpresan el valor monetario de los bienes o derechos en el exterior o eventualmente de ingresos no alcanzados por el impuesto. Por ejemplo, de tratarse de un depósito en bancos del exterior,
la diferencia de cambio del capital depositado no se encontrará alcanzada por el impuesto. Lo mismo ocurre cuando la persona humana del país le otorga un préstamo a un deudor del exterior. La diferencia de cambio del capital prestado tampoco se encontrará alcanzada por el impuesto, y lo mismo ocurre con la tenencia de moneda extranjera en el exterior. La diferencia de cambio por la tenencia o eventualmente la diferencia de cambio que se genere en el momento de la venta tampoco se encontrará alcanzada por el impuesto a las ganancias. Diferente es el caso de las rentas generadas por los bienes en el exterior, que sí se encontrarán alcanzadas por el impuesto. Habrá que analizar qué tipo de renta se trata a efecto de su conversión a moneda local. Por ejemplo, si se trata de un inmueble en el exterior alquilado, la renta por el alquiler será renta de primera categoría de fuente extranjera, deberá ser imputada por el criterio de lo devengado. Consecuentemente, la renta deberá convertirse a moneda local conforme el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día en que se devengue, esto es el último día de cada periodo mensual. Si se tratara, por ejemplo, de intereses por depósitos en bancos del exterior, es renta de segunda categoría de fuente extranjera, se imputa por el criterio de lo percibido, consecuentemente el interés se convierte a moneda local de acuerdo al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día en que se acredite el interés en la cuenta. Volvemos al anterior. ¿Qué es lo que ocurre con las personas humanas por los resultados por venta de títulos, valores e inmuebles del exterior, también adquiridos a partir del 1 de enero de 2018? Recordamos que los inmuebles adquiridos con anterioridad a esta fecha no se encuentra su venta alcanzada por el impuesto, excepto que hubiera habitualidad en cabeza de la persona humana que vende la propiedad. En el caso de los resultados por venta de títulos, valores e inmuebles del exterior, se encuentra grabada por el impuesto a las ganancias la diferencia entre el precio de venta y el costo computable, que se convierte a la moneda del país según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de la enajenación. Esto lo establece el artículo 143 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Fíjense que la operación genera resultados que se miden en la moneda del país de la inversión. No hay diferencia de cambio alcanzada por el impuesto en este tipo de operaciones. ¿Y qué pasa cuando la persona humana obtiene resultados por la venta de títulos, valores e inmuebles del país, también adquiridos a partir del 1 de enero del 2018? Expresamente, la ley contempla que no se encuentran grabadas las actualizaciones y las diferencias de cambio en el caso de las ventas grabadas de títulos, valores del país, emitidos en moneda extranjera o con cláusula de ajuste. Tengamos en cuenta que son muy pocas las operaciones que permanecen grabadas como consecuencia del restablecimiento de las exenciones que estableció la Ley 27.541 de solidaridad. Pero puede haber casos, por ejemplo, es el caso de las obligaciones negociables que no son colocadas por oferta pública ni cotizan en bolsas o mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Estas operaciones generan resultados alcanzados por el impuesto. Si la obligación negociable se emite en pesos, la alícuota aplicable será el 5%. Si la obligación negociable se emite en dólares o en pesos con cláusula de ajuste, la alícuota aplicable será el 15%, pero no se encontrarán alcanzadas por el gravamen ni las actualizaciones ni las diferencias de cambio que correspondan a esas obligaciones negociables. En el caso particular de las acciones, participaciones sociales, cuota parte de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros grabados e inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, el costo se actualiza por aplicación del índice de precios al consumidor conforme lo establece el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación. ¿Qué ocurre con los sujetos empresa? A diferencia de las personas humanas, se aplica la teoría del balance. Por este principio, se encuentran alcanzadas por el impuesto los rendimientos, enriquecimientos, rentas, ganancias obtenidas por los sujetos empresa, sean o no periódicos y exista o no permanencia de la fuente generadora de la renta.
En definitiva, se encuentra alcanzado por el impuesto todo incremento patrimonial que se produce, excepto que esté originado en ganancias exentas o en aportes de los socios. Para los sujetos empresa no resulta de aplicación la exención que contempla el artículo 26, inciso T de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Consecuentemente, se encuentran gravadas las actualizaciones y las diferencias de cambio de créditos de cualquier origen o naturaleza. El criterio de imputación al periodo fiscal es por el principio de lo devengado, es decir, tienen que revaluarse los saldos impago al cierre del ejercicio, los créditos y las deudas en moneda extranjera se evalúan conforme la conversión, teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de ejercicio, y si hubiera pagos en el ejercicio, también se generará una diferencia de cambio por la diferencia que ocurra entre la última evaluación, inicio de ejercicio, y la fecha de pago del saldo total o parcial. ¿Qué es lo que ocurre con las rentas de fuente extranjera? Tendremos diferencia de cambio gravadas a diferencia de las personas humanas, por ejemplo, cuando se otorgan créditos por venta de acciones de sociedad del exterior, esto genera renta de fuente extranjera gravada. Lo mismo cuando se otorga un préstamo a un deudor del exterior, cuando se efectúan depósitos en bancos del exterior y cuando se trata de la tenencia de moneda extranjera en el exterior. Todas estas operaciones que generaban diferencia de cambio exentas o no gravadas en el caso de las personas humanas se encontrarán alcanzadas por el impuesto en el caso de los sujetos empresa. Pero también existen diferencias de cambio que generan renta de fuente extranjera que no se encuentran alcanzadas por el impuesto, en el caso de los sujetos a empresa. Por ejemplo, cuando se trata de la enajenación de bienes situados en el exterior. ¿Por qué? Porque en estos supuestos el costo se convierte a la moneda del país al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día en que se produzca la enajenación. Esto lo establece el artículo 165.6 del decreto reglamentario. Es decir, el resultado se mide en la moneda del país de la inversión. No hay diferencia de cambio en este tipo de operaciones. Y tengamos en cuenta, ya lo hemos comentado, que en el ajuste impositivo por inflación, las inversiones en el exterior que generan renta de fuente extranjera no son activo computable en el ajuste por inflación estático. Y cuando se efectúan durante el ejercicio inversiones en el exterior o eventualmente repatriaciones de inversiones del exterior al país, se generarán ajustes dinámicos positivos o negativos conforme corresponda. Esta exclusión de las inversiones en el exterior como activo computable en el ajuste por inflación es consistente cuando se produce la enajenación de bienes situados en el exterior. ¿Por qué? Porque en estas operaciones la medición del resultado se hace en la moneda del país de la inversión. No hay diferencia de cambio gravada, como ya comentamos. De todas maneras, sí debe corregirse la ley del impuesto a las ganancias en este punto, porque sí hay inversiones en el exterior que generan diferencias de cambio y en ese caso tales inversiones en el exterior debieran considerarse activo computable en el ajuste por inflación. Por ejemplo, cuando se trata de depósitos en bancos del exterior o de tenencia de moneda extranjera en el exterior o de créditos por venta de acciones de sociedad del exterior. En todos estos supuestos en donde se genera una diferencia de cambio alcanzada por el impuesto, debería corregirse la ley y contemplar que estos activos sean computables a efectos del ajuste por inflación. Marcelo, te voy a interrumpir un segundito antes de abandonar el tema de impuesto a las ganancias, porque a propósito de esto hay dos preguntas que ya nos están haciendo acercar y me parece que sería interesante como para redondear esta presentación tan buena que estás haciendo. Hay una pregunta que nos está diciendo si se puede diferir el impuesto a las ganancias, el cómputo de las diferencias de cambio por depósito de banco en el exterior al momento de ingreso de los fondos al país. Es un tema discutible. Hay un artículo en la Ley de Impuesto a las Ganancias que se refiere a la conversión a moneda local de las operaciones efectuadas en el exterior, ¿no?
Este artículo lo que establece es que las operaciones en moneda extranjera tienen que convertirse a moneda del país al tipo de cambio vigente a la fecha en que se concreten, conforme lo establece la reglamentación. Y concretamente, respecto de la diferencia de cambio, lo que establece es que deben establecerse por revaluación anual de saldos impagos o por diferencia entre la última evaluación y la fecha del pago del saldo. Y hay un párrafo en ese artículo que expresamente dispone que las divisas que generan estas operaciones de fuente extranjera, cuando resultan ingresadas al país, generan ganancias de fuente extranjera. Y por este último párrafo, muchos interpretan que podría diferirse el cómputo de la diferencia de cambio generada por estos créditos hasta el momento en que las divisas son ingresadas al territorio nacional. La verdad es que no es muy feliz la redacción de este último párrafo de este artículo, pero mi interpretación apunta a que se establezca la distinción de cuándo debe establecerse qué es ganancia de fuente extranjera y qué es ganancia de fuente argentina. O sea, toda la diferencia de cambio generada hasta el momento en que las divisas ingresan al país deben ser consideradas ganancias de fuente extranjera y a partir de ese momento ganancias de fuente argentina. Por eso es que, en mi opinión, no es correcto diferir el cómputo de la diferencia de cambio hasta el momento en que las divisas ingresan al territorio nacional. Debe aplicarse el principio general de reevaluación anual de saldos impagos, concretamente. Sí, de todas maneras vamos a convenir una pregunta muy interesante porque el tema en sí es un tema discutible, ¿no? Así que realmente es muy interesante la pregunta que agradecemos. Y hay otra pregunta que nos presentan, que dice el colega que si se opta por el criterio de lo devengado exigible, sí se puede diferir la diferencia de cambio del crédito. Bueno, en realidad ese punto se aclaró cuando se ordenó el reglamento de la Ley de Impuesto a las Ganancias el año pasado, porque se modificó el artículo que estaba vinculado con el devengado exigible y expresamente se estableció que en el caso de las ganancias brutas que se pueden diferir conforme la aplicación de este principio, también contenga las actualizaciones y diferencias de cambio que estén vinculadas con los créditos generados por esas ganancias brutas. Consecuentemente, si aplicamos el principio del devengado exigible, podremos diferir tanto la ganancia bruta de la operación como también las actualizaciones o diferencias de cambio generadas por los créditos vinculados con esas ganancias brutas de las operaciones objeto del devengado exigible, ¿no? Perfecto, Marcelo, gracias, adelante. De nada, Humberto. Bueno, pasemos entonces ahora al impuesto a valor agregado. ¿Qué es lo que establece la ley del impuesto respecto de la base imponible? Integran la base imponible del gravamen, conforme lo establece el artículo 10 de la ley del impuesto, entre otros conceptos, los intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos y similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término. Mucho se ha discutido si la diferencia de cambio formaban parte de estos conceptos. La posición mayoritaria de la doctrina es que sí. Fíjense que contiene el término similares, con lo cual se ha interpretado que la diferencia de cambio forma parte de los gastos financieros que integran el precio neto gravado. Este artículo 10 de la ley de IVA de alguna forma consagra el principio de la unicidad. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal y en el caso de los gastos financieros, de ser accesorios de una operación principal, tienen que aplicárseles el mismo tratamiento que el que le corresponde a la operación principal que los origina. Recordemos también que el artículo 10 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto al Valor Agregado expresamente dispone que los intereses por la financiación de la venta de bienes o de la prestación de servicios se encuentran alcanzados por el impuesto, aun cuando la operación principal se encuentra exenta. Este artículo 10 de la reglamentación de la Ley del Impuesto fue declarado inconstitucional por la Corte en la causa Crise del 4 de abril del 2006 y en la causa Angulo José Pedro del 28 de septiembre del 2010 por ser inconsistente con el artículo 10 de la ley del IVA que expresamente establece la teoría de la unicidad.
Por eso es que, por ejemplo, en el caso de intereses que corresponden a venta de acciones, los intereses no se encontrarán alcanzados por el impuesto porque la operación principal de la que accede en venta de acciones no se encuentra gravada por el impuesto valor agregado. Seguimos. ¿Puede facturarse en moneda extranjera o necesariamente la facturación tiene que ser emitida en pesos? ¿Es factible facturar en moneda extranjera, dólares, euros o la moneda que se trate? Esto lo contempla el artículo 765 referido a las obligaciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que la obligación es de dar dinero si el deudor de determinadas cantidad de moneda, determinado o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación no se da de dar cantidad de moneda, sino de dar cantidad de cosas. Y en este caso el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal o también eventualmente dando la cantidad de cosas a las que se comprometió conforme lo convenido con su acreedor. La resolución 1415 en su anexo 2 expresamente dispone que cuando se facturan en moneda extranjera debe consignarse en la factura el tipo de cambio utilizado, consecuentemente el valor en pesos que registrará tanto el comprador como el vendedor deberá ser el mismo. En el caso de que se emitan facturas de crédito electrónica por ventas de micro, pequeñas y medianas empresas a empresas grandes, conforme lo establece el decreto 471 del año 2018, artículo 4, la diferencia de cambio generada hasta la fecha de aceptación de la factura de crédito electrónica debe documentarse mediante la emisión de notas de débito, notas de crédito electrónicas, y esas diferencias de cambio se encontrarán alcanzadas por el impuesto a valor agregado, mientras que las diferencias de cambio posteriores a la fecha de aceptación de la factura de crédito electrónica no modifican el valor negociable del título ejecutivo ni se encuentran alcanzadas por el impuesto al valor agregado. Cuando se factura en moneda extranjera existen dos posibilidades: o se puede cobrar en moneda extranjera o se puede cobrar en pesos a valor equivalente. Si se cobra en moneda extranjera, conforme lo dictaminó la Dirección de Asesoría Técnica en el dictamen 24 del año 91, no se genera diferencia de cambio gravada. ¿Por qué? Porque la moneda extranjera que se entrega tiene poder cancelatorio de la obligación asumida por el deudor cuando recibe la factura en moneda extranjera. Tengamos sí presente la ley de antievasión, que establece que en el caso de pagos superiores a 1.000 pesos o equivalente en moneda extranjera, los pagos deben bancarizarse. No hacerlo de esta forma implica la impugnación del gasto en el impuesto a las ganancias y del crédito fiscal en el impuesto a valor agregado. De todas maneras, ya la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley 25.345 en la causa Mera Miguel Ángel del 19 de marzo del 2014. ¿Qué es lo que pasa si la factura en moneda extranjera se paga en pesos o eventualmente si se factura en pesos con cláusula de ajuste conforme la variación de la moneda extranjera? En ese caso, a diferencia del cobro en moneda extranjera, las diferencias de cambio sí se encuentran alcanzadas por el impuesto por tratarse de un gasto financiero originado en una operación gravada, en la medida, claro está, que la operación principal esté gravada por venta de bienes o prestaciones de servicios. Así lo concluyó también la Dirección de Asesoría Técnica en el dictamen 31 del año 2003. El IVA de la operación principal forma parte de la base de cálculo de la diferencia de cambio que a su vez se encuentra alcanzada por el impuesto, y esto es porque el IVA forma parte del monto de pago diferido debido al vendedor conforme la factura original emitida por la venta de bienes o por la prestación de servicios. Veamos un ejemplo de facturación en moneda extranjera y de cobro en pesos. Momento cero, cuando se emite la factura, $1 es equivalente a 100 pesos. Se emite la factura por $121, precio neto $100, IVA $21, total 121.
conforme el tipo de cambio vigente a la fecha de emisión de la factura, 100 pesos, el equivalente es precio neto 10.000 pesos, IVA 2.100 pesos, total 12.100. El débito fiscal que se ingresa en el mes en que se emite la factura es 2.100 pesos. Cuando se cobra la factura, el dólar estaba en 120 pesos, por lo tanto corresponde emitir una nota de débito por la diferencia. El precio neto de la nota de débito será 2.420 pesos, que está dado por los 121 dólares, de la factura original por 20 pesos, que es la diferencia de cambio producida entre ambos momentos. El IVA generado por la nota de débito será de 508 pesos, que es el 21% sobre 2.420. El total entonces ascenderá a 2.928 pesos. El débito fiscal de 508 pesos deberá ingresarse en el mes en que se emite la nota de débito, que es el momento en donde se produce el cobro de la factura originalmente emitida. Y veamos el control de los importes cobrados e ingresados al fisco. El total cobrado termina siendo de 15.028 pesos, los 12.100 de la factura original más los 2.928 de la nota de débito. Esto equivalen a 125,23 dólares, esto es 15.028 pesos dividido 120, que es el tipo de cambio vigente a la fecha en que se cobró la factura. El IVA ingresado terminó siendo en dólares de 25,23, los 21 dólares ingresados en el momento en que se emitió la factura, que eran los 2.100 pesos, y los 508 pesos convertidos a dólares, al tipo de cambio de 120, eso da la diferencia de 4,23, total 25,23. Fíjense que el precio neto, los 125,23 de total de los comprobantes involucrados, menos el IVA ingresado de 25,23, termina dando un precio neto de 100, que es el equivalente al que se había facturado en dólares inicialmente. Pasemos al impuesto sobre los ingresos brutos. En el impuesto sobre los ingresos brutos tenemos que tener en cuenta en el análisis qué debe entenderse por ingreso bruto, cuál es el criterio de imputación del ingreso al año fiscal, cuál es el tratamiento de los rubros complementarios. A estos efectos hemos tomado como referencia el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 198, en lo que respecta al concepto ingreso bruto, 206, imputación al año fiscal, y 232 para el tratamiento de los rubros complementarios. De todas formas, en la mayoría de los códigos fiscales de las provincias, la redacción es muy similar al que vamos a ver respecto de Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es ingreso bruto conforme al Código Fiscal? Es el monto devengado por el ejercicio de la actividad gravada, incluido, entre otros, venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, regalías, intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de un capital. Amplísima la definición de ingreso bruto gravado que establece el Código Fiscal. ¿Y cuál es el criterio de imputación al año fiscal, conforme lo establece el artículo 206 del Código? En el caso de venta de bienes, en función de la facturación o entrega, lo que antes ocurra. En el caso de prestaciones de servicios, facturación o terminación de la prestación, lo anterior. Veamos un ejemplo. Vendo hoy bienes por 100 pesos. Hoy tengo que ingresar el impuesto por la venta de bienes, conforme la aplicación de la alícuota que corresponda. Supongamos que esa venta de bienes de 100 pesos la financio a 3 meses y en esos 3 meses hay una inflación del 100%. Yo puedo establecer, por ejemplo, con mi deudor, en establecer un interés por ese plazo de financiación del 100%, o puedo establecer que la factura original se ajuste por aplicación del índice de inflación, 100% para el ejemplo que estamos dando, o puedo establecer la factura en dólares y pagadera en pesos al tipo de cambio equivalente. Supongamos que la tasa de devaluación sea también el 100%, la misma tasa de la variación del índice de precios al consumidor del periodo. Entonces, interés 100%, aplicación del índice de ajuste por inflación 100%, tasa de devaluación 100%. Cuando cobre la factura dentro de 3 meses, tendría que hacer la nota de débito por los 100 pesos de diferencia, de intereses, de actualización, de diferencia de cambio. Dejemos de lado el IVA por un momento
y voy a tener que pagar nuevamente el impuesto sobre los ingresos brutos por la actualización, por el interés, por la diferencia de cambio, cuando en realidad el impuesto yo ya lo pagué cuando emití la factura, en ese mes ingresé el impuesto que correspondía. Claramente estoy pagando 2 veces por lo mismo. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo, fundamentalmente por las alícuotas que contempla, por el efecto piramidación, puesto que grava todas las etapas del proceso económico, pero es mucho más distorsivo en contextos de alta inflación porque el impuesto claramente no contempla los efectos de la inflación sobre la determinación del gravamen. Este es un punto no contemplado, pero muy importante que lo tengamos presente y claramente debiera modificarse, más allá de que resultaría conveniente directamente la derogación de este impuesto. Finalmente, para completar el análisis, veamos cuál es el tratamiento de los rubros complementarios, que en realidad termina de complicar esta cuestión, puesto que expresamente se establece que las actividades o rubros complementarios de una actividad principal, incluido financiación y cuando corresponda ajuste por desvalorización monetaria, están sujetos a la alícuota que para ella contempla la ley tarifaria. Es decir, se aplica una suerte de principio también de unicidad, muy similar al del IVA que estábamos comentando. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En definitiva, si la actividad principal o la venta no se encuentra gravada, no se encontrará alcanzado por el impuesto la financiación de esa venta, y en caso de encontrarse alcanzada por el gravamen, la financiación estará sujeta a la misma alícuota que la que corresponde aplicarse al ingreso del que accede. Veamos cuál es el criterio de ARBA al respecto. Este tema se analizó en el informe 97 del año 2003, La Dirección de Técnica Tributaria analizó 3 supuestos que se habían planteado: facturación y cobro en moneda extranjera, facturación en moneda extranjera y cobro en pesos equivalentes, y factura y cobro en pesos utilizando la moneda extranjera como pauta de referencia o índice de actualización aplicable. ¿Cuál es la norma que corresponde aplicarse? Justamente la que veíamos, que establece el tratamiento aplicable a las actividades o rubros complementarios de una actividad principal. En este caso, están sujetos al mismo tratamiento que el que corresponde a la actividad principal que complementan. En definitiva, si la operación principal está sujeta al impuesto, también lo estará la financiación, los ajustes por desvalorización monetaria, las diferencias de cambio a la misma alícuota que la aplicable a la actividad principal. Considera la Dirección de Técnica Tributaria que la diferencia de cambio son el resultado de la fluctuación del valor de la moneda extranjera expresada en moneda local entre 2 momentos, entre la fecha de facturación y su equivalente a la fecha del cobro. En conclusión, las diferencias resultantes por aplicación del valor de cambio de la moneda extranjera en moneda local entre ambos momentos, cualquiera sea la modalidad convenida, fíjense, en los 3 supuestos que estamos comentando se llega a la misma conclusión. En cualquiera de esas alternativas, todos esos conceptos participan del concepto de financiación y ajustes por desvalorización monetaria. Consecuentemente, se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos. Veamos algunos antecedentes que han tratado el tema. Es la causa Ciagro, SRL, del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, Sala 3, del 14 de agosto del 2018. Aerolíneas Argentinas, Tribunal Fiscal de Apelaciones, Sala 2, del 20 de marzo del 2013. En ambos antecedentes, el Tribunal Fiscal de Apelaciones termina concluyendo que las diferencias de cambio no se encuentran alcanzadas por el impuesto. En el caso de Ciagro, SRL, se trataba de diferencias de cambio generadas por operaciones de venta en moneda extranjera. Termina interpretando el Tribunal Fiscal de Apelaciones de que no debe considerarse la diferencia de cambio como gravada, precisamente porque la venta se grava por aplicación del principio de lo devengado, y gravar la diferencia de cambio implicaría gravar 2 veces el mismo ingreso. Se desestima de esta forma el criterio del fisco y se concluye entonces que las diferencias de cambio se encuentran excluidas del ámbito de imposición.
con el argumento que hemos planteado y algunos otros argumentos adicionales que se expusieron en la causa Aerolíneas Argentinas. En el caso particular de Aerolíneas Argentinas se trataba de diferencias de cambio que habían sido generadas por el revalúo mensual de saldos contables por venta de pasajes en el exterior, facturados y cobrados en otras monedas. En este caso, la Sala 2 del Tribunal termina interpretando que las fluctuaciones entre el mes de devengamiento del ingreso, facturación y un momento posterior, cobranza, no resultan alcanzadas por el impuesto por no tratarse de un ingreso derivado de la actividad de la compañía. Para terminar, les comento que el criterio de la Administración de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires es el mismo que el de ARBA, es decir, sostienen que las diferencias de cambio se encuentran alcanzadas por el impuesto, tienen que seguir la suerte de la operación principal que complementan, y hay un antecedente favorable al fisco en Ciudad de Buenos Aires, que es la causa Algodonera Santa Fe del año 2005, en donde la Cámara de Apelaciones, en lo contencioso administrativo tributario, terminó dándole razón, confirmando la determinación de oficio que había practicado la AGIP, en definitiva concluyendo que las diferencias de cambio se encuentran alcanzadas por el impuesto, por así contemplarlo el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Nada más, muchas gracias. Y gracias, Humberto. Bueno, acá me consultan si están exentos los intereses de un préstamo efectuado a una empresa para la compra de acciones, ¿no? Esto está vinculado con lo que analizamos del artículo 10 de la Ley de Impuesto a Valor Agregado, la aplicación de la teoría de la unicidad. Claramente estos intereses están alcanzados por el impuesto porque la financiación no es otorgada por el propio vendedor. Lo que establece el artículo 10 de la Ley del Impuesto es que integran el precio neto gravado, entre otros conceptos, los intereses, las diferencias de cambio, las actualizaciones, y consecuentemente siguen la suerte de la operación principal. Si la operación principal está exenta, los intereses, la diferencia de cambio, las actualizaciones también lo estarán, y si la operación principal se encuentra alcanzada por el impuesto, los accesorios estarán también alcanzados a la misma alícuota que la actividad principal. Ahora bien, cuando la financiación es otorgada por un tercero, la prestación financiera es un hecho imponible autónomo alcanzado por el impuesto y se sujetará a la alícuota que corresponda, 21% en este caso, porque el préstamo es otorgado por una empresa. Si se tratara de un banco, la alícuota aplicable sería el 10,5%. Otra pregunta es, ¿por qué el IVA de la factura original debe integrar la base de cálculo a efectos de la diferencia de cambio cuando se factura en dólares y se cobra en pesos equivalentes? En realidad, el IVA de la factura tiene que ser ingresado, el débito fiscal tiene que ser ingresado al fisco en el mes de la facturación, en cabeza del vendedor. Forma parte de la financiación que le otorga el comprador, con lo cual es razonable que toda la factura, incluyendo el IVA, esté sujeta a la diferencia de cambio o eventualmente al interés convenido o a la pauta de actualización que se convenga en cada caso. Con lo cual, tanto el precio neto como el IVA debieran generar diferencias de cambio y a su vez las diferencias de cambio están alcanzadas por el impuesto. ¿Qué pasa si no se actúa de esta manera y se calcula la diferencia de cambio sobre el precio neto y no sobre el IVA de la factura original? En mi opinión es una cuestión comercial, no debiera el fisco cuestionar la diferencia de impuesto porque la diferencia de cambio se calculó sobre el precio neto y no sobre el precio total. Si las partes están de acuerdo en hacerlo de esa manera, el IVA resultante será el que corresponda a la diferencia de cambio que conste en la nota de débito que se emite. Incluso podría pautarse una actualización menor, por ejemplo, que se tome el 50%, el 60% o el porcentaje que fuera sobre el total. Bueno, será una diferencia de cambio menor y sobre esa diferencia de cambio el IVA que corresponda. Respecto de ingresos brutos, la consulta es cuál es la alícuota aplicable en materia de intereses, diferencias de cambio, cuando la actividad principal de la compañía no es la actividad financiera, no es la actividad de financiación a terceros. Realmente no importa cuál es la actividad principal de la compañía, lo que interesa a efecto de determinar el tratamiento aplicable de
Los rubros complementarios, intereses, diferencia de cambio, actualizaciones, es ver cuál es el tratamiento aplicable a la operación principal. Y deberíamos darle el mismo tratamiento a los rubros complementarios. Si la actividad principal está exenta, los intereses, actualizaciones, diferencia de cambio de esa operación también estarán exentos, y si la actividad principal estuviese grabado, se aplicará la misma alícuota que la que le corresponde a la actividad principal. Bueno, esas son básicamente las preguntas más relevantes que recibí sobre el tema.